Bienvenidos todos a este webinar y me complace presentarles a nuestro buen amigo el doctor Julio César Sosa Mirós, quien el día de hoy nos dará su conferencia Finanzas Públicas y Derechos Humanos. Permítanme dar una breve semblanza de su quehacer de investigación académica y profesional. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, maestro en Finanzas Públicas por la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París, París II, doctor en Finanzas Públicas por la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París, París II, con la tesis Impuestos sobre la renta de las personas físicas en Francia y México. Dentro de sus actividades académicas, es investigador de la Universidad Veracruzana, adscrito al Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, IESCA, líneas de investigación, Sistema Financiero del Estado Mexicano, Derecho Corporativo, Régimen Mexicano de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. En docencia, se han impartido diferentes experiencias educativas, cuyo contenido temático se ubica en el campo del estudio de finanzas públicas, en programas de los niveles de licenciatura, maestría y doctorado en las siguientes instituciones: Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, IESCA, Instituto de Contaduría Pública, Facultad de Derecho, Facultad de Economía. Es fundador de diferentes programas educativos en entidades de la Universidad Veracruzana, doctorado en Finanzas Públicas, CONACYT, Facultad de Economía, maestría en Administración Fiscal, Instituto de Contaduría Pública, especialidad en Administración Fiscal, Instituto de Contaduría Pública, licenciatura en Sistemas Administrativos Computacionales, Facultad de la Contaduría y Administración. Su desempeño profesional: exmiembro de número del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, ex asesor de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, AIEVAC, ex asesor jurídico de la Notaría Pública número 15, actualmente asesor fiscal y financiero de empresas y grupos empresariales locales, nacionales e internacionales, empresario industrial. También ha incursionado en el campo de la filantropía. Es miembro del Rotary International, gobernador del Distrito 4190 del Rotary International, diputado al Parlamento Internacional del Rotary International, presidente de la Fundación Rotaria. Doctor, nuevamente bienvenido y le cedo el control del micrófono y adelante con su conferencia. Muchas gracias. A partir del cual se concibe a las finanzas públicas como un fenómeno sociocultural y por lo tanto tomando en cuenta la multiplicidad de lo que es la sociedad y el mosaico de sus elementos, el método de estudio para abordarlo es la interdisciplinariedad. Esto es algo muy importante. Ahora, en esta época, un tanto normal porque se habla de la interdisciplinariedad como algo de manera muy común. Pero ubiquémonos en los años 50, donde este concepto desde la perspectiva metodológica no era establecido. Ahora bien, ¿por qué la interdisciplinariedad? Porque concluimos que este fenómeno financiero tiene que ser abordado desde diferentes cuerpos académicos, desde diferentes cuerpos de conocimientos, para que nosotros podamos llevar a una conclusión y sobre todo a la determinación de una política pública específica, en la cual no tan solo nos interesan los resultados de carácter cuantitativo, sino los antecedentes que hicieron posible una toma de decisión financiera, el estudio de la decisión propiamente dicha y cuáles son sus consecuencias de carácter político, jurídico, administrativo, económico, sociológico, histórico, psicológico, filosófico y contabilidad. Pongo un ejemplo. Como ustedes saben, a partir de 1979, con vigencia a partir de 1980, se establece en México lo que conocemos el impuesto al valor agregado.
Al respecto, quiero considerarlo que primeramente es un impuesto eminentemente de carácter francés. En Francia este impuesto se llama la taxe sur la valeur ajoutée. Lo que hicieron nuestros legisladores es trasladar casi en una traducción literal el contexto de la legislación francesa al ámbito de la realidad mexicana. Sin embargo, en este aspecto de la multidisciplinariedad nos preguntamos, ¿por qué se establece este impuesto y no otro tipo? ¿Era necesario este impuesto? ¿Cuáles son los elementos que se tomaron en cuenta para la decisión financiera, en este caso de la aceptación del impuesto, y cuáles son sus consecuencias? Si nosotros desmembramos este problema en tantas partes como sea necesario, nos vamos a dar cuenta de muchas situaciones. Primero, uno de los argumentos que se estableció fue el hecho de que este impuesto, ahora valor agregado, sería de carácter sintético y que de alguna manera el impuesto que en ese momento estaba vigente, que era el impuesto sobre ingresos mercantiles, que era en cascada, pues resultaba un tanto complejo en su pago y por otra parte un poco más caro finalmente en el monto a pagar por el consumidor final. Motivo por el cual se trajo a la realidad mexicana. Pero nuestros legisladores aparentemente no tomaron en cuenta muchas situaciones. ¿Por qué? Porque en ese momento, y salvo que ustedes digan lo contrario, actualmente también, México se constituye como una economía en vías de desarrollo, como un país emergente o tercermundista. Y obviamente que la situación socioeconómica de todos los integrantes del país no tiene ninguna relación con la existencia normal de los habitantes de otras latitudes y específicamente en Francia y en otros países europeos donde también se armonizó, como en el caso de la Unión Europea, con este impuesto. Y no es lo mismo que en su versión original se gravara incluso alimentación y medicamentos, educación, cuando en un momento determinado el salario mínimo de la época no era suficiente. Si nosotros, es decir, los legisladores en la época, hubiesen tomado en cuenta estos elementos, posiblemente, de acuerdo a la responsabilidad ética y social que también tuviesen, no hubiesen impulsado y luego aceptado el impuesto al valor agregado, pero sí otros. La pregunta es, ¿existe otros? La respuesta es sí. Simplemente les voy a mencionar dos que actualmente se están poniendo de moda. El impuesto sobre la fortuna, el impuesto sobre el capital y el impuesto sobre las sucesiones. Ya con estos tres ejemplos nos damos la oportunidad de saber que hay otros instrumentos fiscales con el cual podríamos obtener los ingresos que en un momento determinado el Estado necesitara. Solamente para quedarme con estos dos ejemplos, y para aplicarlos a esta propuesta de la multidisciplinaridad, es porque de allí resulta su importancia. Desde la perspectiva moderna, las finanzas públicas no tan solo deben de ser cuantitativas. No nos interesa solamente saber cuánto se necesita para realizar una actividad determinada para abordar un problema y para mitigarlo o en su caso resolverlo, sino sobre todo cuáles van a ser los efectos correspondientes. Y si retomamos que las finanzas públicas son un fenómeno sociocultural, y eso significa que se da en el contexto de la sociedad, y que la sociedad es dinámica y eminentemente cambiante, automáticamente nosotros debemos de formularnos algunas preguntas. ¿Cuál es la disciplina, por una parte, y cuál es la actividad, por otra, que va a regir esas actividades, en algunos casos disímbolas, que se dan en la vida pública? Y la contestación primera es la política. Debemos de tomar en cuenta que hablamos desde la perspectiva científica, la ciencia política. Y nosotros sabemos metodológicamente que, como toda ciencia, existen aspectos técnicos. La política también lo tiene.
¿Cuál es la técnica política? Pues lo que popularmente llamamos la grilla. Pero la ciencia política es diferente. Se trata de asomarnos a la sociedad, de identificar aquellos problemas que pueden ser inicialmente señalados como irregulares, hacer un esfuerzo para elevarlos a la categoría de un problema, enunciarlos, establecer algunas hipótesis y de allí algunas propuestas de solución. Entonces, la primera disciplina que es importante tomar en cuenta es lo político, la ciencia política. Pero la ciencia política en el ámbito de la sociedad, sin normas que la regulen, pues es la barbarie. Por eso necesitamos que esas normas de conducta sean de carácter obligatorio, sean generales, sean impersonales, sean abstractas y sean coercitivas. Y esa norma nos las da el derecho. Por eso el derecho influye en el estudio de las finanzas públicas, porque no se trata de establecer un gravamen definitivo. Veremos más adelante que hay un principio que se llama el principio del consentimiento del impuesto desde el siglo XVIII, en donde nos da la facultad a los ciudadanos. Entonces, no es posible en un momento determinado que solo sea por gustos personales que se establezca un impuesto o un gasto, porque el gasto, a ser calificado igualmente de público, tiene esa connotación de sociedad y de comunidad. Tanto así que si nosotros ubicamos a las finanzas públicas desde la perspectiva jurídica, tendríamos que abordar una rama específica. El derecho fiscal, si hablamos de los ingresos, o el derecho presupuestal en caso de que hablemos de los egresos. Y si queremos una perspectiva de conjunto, tendremos que hablar del derecho financiero. Pero eso no es todo, porque hay dinamismo. Y ese dinamismo nos los da el proceso administrativo. ¿Qué pasaría si en un momento determinado no existen reglas claras de tiempo y forma, un calendario específico para hacer suficientemente claro el pago de nuestros diferentes ingresos o las aportaciones correspondientes que las entidades públicas tienen que enviar a diferentes dependencias? Esto sería un caos. Por eso necesitamos una administración para que en este proceso administrativo haya una organización, haya una planeación, haya una organización, hayan objetivos, hayas metas y posteriormente se pueda hacer una revisión general con el fin de hacer una evaluación. Allí es muy importante la administración, que si lo ubicamos en el contexto del Estado, hablaremos de la administración pública. Pero como ustedes saben, cualquier aportación que una persona realice al Estado o cualquier gasto que se efectúe, tiene una consecuencia desde el punto de vista económico. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál va a ser el efecto desde esta perspectiva? ¿Cuál va a ser el efecto económico que nosotros tengamos un IVA, para seguir con este ejemplo, de una tasa del 15, del 16%? O en este caso, una propuesta de disminución o de aumento. ¿Qué va a pasar si nosotros disminuimos el gasto público o lo aumentamos? ¿Cuáles van a ser sus efectos desde la perspectiva económica? Y si nosotros lo que pretendemos, como seguramente pretendemos, es que la economía, en este caso nacional, se fortalezca, se desarrolle y haya mayor oportunidades para todos, pues seguramente esta disciplina nos va a ser muy importante para el estudio. Por supuesto, que si hablamos del fenómeno sociocultural y se da en la comunidad, la rama específica del conocimiento es la sociología. ¿Cómo va a reaccionar el campesino si tiene que pagar un impuesto? ¿O cómo va a ir a una entidad bancaria a recibir su beca de Jóvenes Construyendo el Futuro, o Dibujando el Futuro, o mayores de edad, o con incapacidad permanente, etcétera?
si en un momento determinado no has sido una persona con las facultades y las oportunidades de poder aprender otros quehaceres, en este caso, la actividad bancaria? Bueno, por ahí se dice en algunos de los programas que si eso no fuera posible, incluso en dinero efectivo. Ya analizaremos en su momento los efectos que esto puede traer consigo. Y la historia. ¿Por qué la historia? Porque nosotros debemos de ver al pasado no como algo estático, sino como lecciones permanentes. Como veremos en el desarrollo de esta plática, muchos de los movimientos revolucionarios son productos de temas de carácter financiero. Te hablo de solamente dos grandes ejemplos. La Revolución Inglesa, la Revolución Americana, que da como consecuencia la independencia, y sobre todo la Revolución Francesa. Si nosotros volteamos a esas épocas, veremos que es el descontrol financiero, el abuso en el establecimiento de los impuestos, en el abuso y la falta del que hoy llamaremos transparencia y rendición de egresos del presupuesto, lo que entre otros factores hizo posible un movimiento de esta naturaleza. ¿Y qué le pesa más a un ciudadano? Pagar un impuesto y ver inmediatamente la retribución que tiene a través de servicios públicos en general, o pagar un impuesto y darnos cuenta que hay una serie de faltas de transparencia y rendición de cuentas, por no decir algo. Y allí la psicología nos ayuda muchísimo a entender cuál es la mentalidad y la estructura mental, sobre todo, de nuestros ciudadanos, y de esa perspectiva dirigirnos a algo. Y la filosofía nos corresponde un aporte muy importante, porque nosotros necesitamos formar a personas sumamente éticos. Aquellas personas que entiendan lo que es lo público. Aquellas personas que sepan que son responsables de manejar un dinero que no les corresponde y que en algunos momentos y en algunos casos específicos representan un sacrificio muy fuerte para un grupo de familias o para un grupo de personas. Por lo tanto, conceptos como la equidad, conceptos como la justicia, conceptos como la ética profesional para nosotros es sumamente importante. Y finalmente, como las finanzas públicas, independientemente del concepto de fenómeno sociocultural, se traduce en un número, pues obviamente la disciplina encargada de llevar a cabo estos elementos nos es muy útil. Específicamente es la contabilidad. Si nosotros tomamos en cuenta este acercamiento para entender una decisión financiera, seguramente vamos a comprender cuál es la dinámica que se sigue en una época determinada, o para hablar específicamente de nosotros en el momento en el que estamos viviendo. De allí la importancia del carácter interdisciplinario, el abordaje de estudio de las finanzas públicas y la perspectiva desde diferentes cuerpos de conocimiento. La próxima, por favor. Muy bien, pero ahora nos preguntamos, ¿cuál es el espacio de convergencia de estas disciplinas? ¿Cómo nosotros podemos vincular cada uno de estos cuerpos de conocimiento aparentemente disímbolos en una vertiente de búsqueda específica? Y esta es la respuesta. La política, el derecho, la economía, la sociología, la psicología, la filosofía, etcétera, van a converger en un espacio específico, el de los ingresos y el de los egresos públicos. Que como nosotros sabemos, si hablamos de ingresos y hablamos de egresos, automáticamente estamos hablando de las finanzas públicas. Entonces voy a observar cuál es el efecto que va a tener la propuesta que existe en este momento de un nuevo impuesto sobre las sucesiones en el patrimonio de las personas. O cuál es el efecto que va a tener
para un estudiante de posgrado el haber retirado los fideicomisos correspondientes para hablar de CONACYT o del Sistema Nacional de Investigadores en el ámbito de sus estudios. Y para no perdernos, pues obviamente en cada una de estas vertientes de búsqueda podemos encontrar resoluciones muy específicas. Tendríamos que buscarlos en dos documentos que son pilares. Por una parte, lo que se denomina una ley de ingresos, con todas las disposiciones que de allí emanan, y por otra parte, lo que se considera en un primer momento el proyecto de presupuesto de egresos y posteriormente el presupuesto público. No estamos hablando solamente de una multidisciplinariedad, estamos hablando de una interdisciplinariedad y los sujetos de estudio serán en una de sus vertientes financieras que son ingresos o en la restante que es los egresos. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo público? ¿Cómo podemos entender lo público? ¿Por qué se califica de público en un momento determinado las finanzas? Porque lo público es lo que pertenece a todo. Lo público es lo que pertenece a todos los ciudadanos, a toda la nación. Pero lo que es más importante, lo público solo y únicamente se da en el contexto del Estado. Si nosotros metafóricamente salimos del Estado y ubicamos la misma actividad, pues no tendrá el carácter de público, sino por el contrario, un carácter particular. De allí que si hay unas finanzas públicas, entendemos que hay unas finanzas privadas, por supuesto. Y si hay un instrumento que se llama presupuesto de egresos públicos, pues igualmente lo va a ver en el caso particular. Pero esto no lo vamos a tocar en esta plática, sino que nos vamos a concentrar en el contexto del Estado y eminentemente en su naturaleza de lo público. Así pues, hablamos de los ingresos y de los egresos que se dan en el contexto del Estado y por eso son públicos. Pero, ¿qué es lo público? Y si hablamos de los dineros, en este caso, ¿qué es el dinero público? Pues el dinero público, dice una corriente de tratadistas, es aquel que emana directamente del Estado. Mientras que otros hablan de que el dinero público es aquel que sale del Estado, va hacia los particulares, regresa al Estado y se vuelve público. La verdad que es un problema doctrinal que hasta el momento no se ha resuelto. Lo que sí debemos de tomar en cuenta es que el instrumento con el que se lleva a cabo las finanzas públicas, que es el dinero, pues es un monopolio del Estado. En México, como en la mayoría de los países, salvo en los Estados Unidos, el monopolio de la elaboración de billetes y monedas, de la acuñación, corresponde al Estado. La siguiente, por favor. Muy bien, si esto es así, ahora nos vamos a preguntar cuál es la relación que existe entre estos dineros públicos, solo y exclusivamente en el marco del Estado, y los derechos humanos. ¿Qué pasa? Bueno, en primer lugar debemos entender ahora qué son los derechos humanos. Y hay una propuesta muy específica de un tratadista, Hernández Gómez José Ricardo, y dice que los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. Ojo, fíjese que dice condiciones instrumentales. Ellos están viendo la perspectiva de los derechos humanos desde una opción que es realista e incluso de varias situaciones que son específicamente utilitaristas. Por eso habla de unas condiciones instrumentales. Veremos más adelante cuáles son esos instrumentos de trabajo por medio de los cuales vamos a llevar a cabo la plena realización de la persona como una propuesta de los derechos humanos. La siguiente, por favor.
Fíjense ustedes que aquí vamos a tener algo muy importante y es ya la vinculación doctrinal. Habla aquí que cumplir los derechos económicos, sociales y culturales, ojo, disponer partidas presupuestarias y ojo, otros procesos administrativos y legislativos es obligación de los estados parte, de acuerdo al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué significa esto? Que en el caso de México, que formamos parte integrante de este pacto, el Estado de manera continua debe ir realizando una serie de decisiones para poder llevarlas plenamente a su caso, a su plenitud. Hablamos de un proceso administrativo, lo vamos a ver más adelante en la integración del presupuesto. Hablamos de un proceso legislativo, igualmente es el ámbito de la aprobación presupuestal, pero sobre todo específicamente cantidades o montos determinados. Por eso hablan de las partidas presupuestarias. Adelante, por favor. ¿Sí? Si esto es así, entonces, ¿en qué espacio teórico-práctico podemos vincular a los derechos humanos con las finanzas públicas? Ya en la anterior diapositiva vimos cómo se puede vincular los diferentes elementos que influyen en el estudio de las finanzas públicas con el aspecto multidisciplinario, interdisciplinario. Ahora en particular vamos a ver cómo se vincula ya las finanzas públicas específicamente con los derechos humanos. Bueno, vamos a partir nuevamente de este método deductivo y entonces hablamos que en lo general, en programas específicos, que en particular en este tipo de derechos humanos son el empleo, la salud y la seguridad social, la educación y la cultura. Veremos más adelante que específicamente en el Plan Nacional de Desarrollo se establecen una serie de planes por medio de los cuales se quiere llevar a cabo a plenitud este elemento. Pero en lo particular, ¿dónde se vinculan? Pues en el presupuesto de egresos. Finalmente, toda abstracción necesita una cantidad específica para poder concretarse. Y nosotros que nos dedicamos al ámbito financiero sabemos que esto en lo público es el presupuesto de esta naturaleza, el presupuesto público para poder llevar a cabo estos elementos. Y bueno, si ya nos colocamos en el presupuesto de egresos, específicamente, pues en las diferentes partidas presupuestarias que financian estos programas. Por lo tanto, vemos derechos humanos, vemos finanzas públicas. ¿Qué pasa con los derechos humanos en el Estado? Hay una serie de programas por medio de los cuales se va a llevar a cabo. ¿Cómo se van a financiar estos? Por medio de un documento que se llama un presupuesto. En general, no, en particular. ¿Por qué? Porque para un programa específico habrá un monto igualmente específico. ¿Esto por qué? Por principios que veremos más adelante de universalidad, de transparencia, de especificidad y con el fin de evitar un fenómeno muy importante que en la doctrina internacional se llama anestesia financiera, que traducido es anestesia financiera, con el fin de evitar esa objetividad y esa transparencia para que los ciudadanos en sus diferentes modalidades pues no tengan una vertiente de búsqueda, una línea conductora que verdaderamente pueda conocer específicamente los montos para un programa o actividad determinada. Por favor, la siguiente. Muy bien. Si ya entramos en materia de los derechos humanos, vale la pena hacer una aclaración muy importante y es con relación a los antecedentes. Nosotros sabemos que en 1789, con el ámbito de la Revolución Francesa, los revolucionarios franceses dictan una serie de medidas con el fin de beneficiar a las personas y darles un estatus de ciudadanos. Esto que aparentemente a nosotros nos es normal, en la época era muy difícil. Recuerden ustedes que en el siglo XVIII estamos saliendo de un periodo muy fuerte de absolutismo,
donde las funciones que ahora nosotros llamamos tripartitas, ejecutivo, legislativo y judicial, pues dependían de una sola persona. El rey administraba, el rey dictaba justicia y obviamente el rey la ejecutaba. Esto que da como consecuencia un desorden eminente en las finanzas públicas, a tal grado que, para hablar en el lenguaje moderno, Francia en ese momento no era sujeto de crédito ni nacional ni internacional, y para hablar con el mismo vocabulario moderno, no había dinero ni para el financiamiento de la corte. Era necesario dar un giro específico con el fin de dar oportunidad a los ciudadanos de librarse de esas cargas tan fuertes como eran los impuestos. Esto que voy a nombrar es muy importante, al menos para mí, porque históricamente revela muchas cosas que aún estamos viendo en estos momentos. Pues bueno, en plena crisis económica de Francia y ante la disminución de los ingresos y la falta de oportunidad de los ciudadanos para pagarlos, el rey ejecutivo en esa época hace una propuesta. Y la propuesta que se establece es la de crear un nuevo impuesto. Cuando el proceso es tan fuerte en el ámbito de la sociedad y tan inestable, se establece un nuevo impuesto, y además un impuesto que iba a gravar uno de los elementos sine qua non de la época, y creo que actualmente, y ese es la sal. Y entonces hay una propuesta para que intenten lo que se llama la gabelle. ¿Qué es la gabelle? Si hablamos en lenguaje moderno, es un impuesto indirecto que gravaría la sal. La sal, que en ese momento, igual que ahora supongo, es sumamente importante para la conservación de los alimentos, pero tal vez en aquella época, porque obviamente no habían los sistemas de refrigeración con los que ahora contamos. Y la sal se utilizaba pues la conservación de los alimentos. Entonces, en ese momento se establece la gabelle y el rey intenta establecerlo e imponerlo a los particulares. ¿Cuál es el resultado de esta propuesta? Bueno, hizo un llamado a lo que se llamó la Convención de los Estados. Era un organismo en el cual, entre comillas, se reunían los representantes de diferentes grupos en los que estaba dividida la sociedad, el primero, el segundo y el tercer estado, con el fin de la aceptación del impuesto. Pero hacía 200 años que ni se convocaba ni se reunía, obviamente, motivo por lo cual no había ningún antecedente al respecto que pudiera determinar qué hacer en estos casos. Y ante la propuesta del rey, el tercer estado, uno de los elementos de la convención que representa al pueblo, no lo acepta, lo rechaza totalmente, y por esos motivos el rey, que no retira su propuesta, declara disuelto lo que era la Convención General de los Estados. El hecho histórico aquí es que el tercer estado, a su vez, no se retira de manera natural, sino ellos se constituyen en lo que se denomina la Asamblea Nacional. Ojo, se le da un carácter jurídico, no es un grupo solamente de revolucionarios, no es un grupo de personas que anda haciendo desmanes, es un grupo de personas con una, aunque sea pleonasmo decir, personalidad jurídica establecida. Hemos participado y se ha participado en los foros de consulta, pero ¿habría algún mecanismo adicional que usted considere que podríamos tomar en cuenta? Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Yo parto del principio de la difusión, será que estoy formado en esa doctrina, y de lo público. Es importante que nosotros lancemos permanentemente un mensaje a la ciudadanía, y mensaje es un decir, es decir, diferentes canales para impulsar a la soberanía a participar. Uno de los elementos que es un gran obstáculo es que la cosa pública se considera muy lejana a nosotros. No podemos concebir que la cosa pública nos pertenece, que estamos inmersos en esta situación. Como tú lo sabes, el doctor estudió en Francia también, es doctor en finanzas igualmente. Como tú lo sabes, Ignacio,
pues tenemos la ciudadanía desde 1789 por la declaración. Y si en ese momento la gente no se lo creyó, porque ya sabemos que hubo aspectos terroríficos durante ese proceso, pues nosotros todavía no nos los creemos. Nosotros no sabemos que organizados, y organizados no significa armas, sino simplemente peticiones de acuerdo a derechos, es decir, formales, específicas, lo podemos realizar. Si tú hablas de un foro específico, en este caso, bueno, viene lo relativo al cambio de las administraciones municipales y esta gente tiene que hacer su plan municipal de desarrollo. Bueno, pues obviamente que haya las convocatorias respectivas, porque de repente no sabemos nada y nos consultan por internet. Recuerda que el primero que consultó por internet fue Fox, y de ahí siguió la mala costumbre, ¿no? Y en la presente administración, pues dicen que se consultó igualmente por todo y que todos los días lo hacía. En sus campañas, bueno, a mí nunca me consultaron, ni mucho menos. Yo creo que se tiene que quitar ese eslogan de que lo público no nos pertenece, que es para políticos. No, es para todos los ciudadanos. Como el caso de las finanzas públicas, ¿no? Dicen, las finanzas públicas son esotéricas. No. En Francia se dice que son exotéricas, abiertas, públicas. Todo tiene que ser transparente, todo tiene que ser dinámico. Hay una caja de cristal, todo el mundo vamos a ver que entra y todo el mundo que vamos a ver que sale. Pero hay que decirlo, porque si nosotros lo decimos, solamente van a creer que las personas de cuello blanco son las que pueden hacer un presupuesto. Y a lo mejor sí, pero ellos tienen que hacer lo que la decisión ciudadana diga. Yo sí estoy de acuerdo que hacer un presupuesto público debe de tener, o un presupuesto en general, debe tener un grado de dificultad, totalmente de acuerdo. Pero la dirección la damos nosotros. Y una vez que el ciudadano, a través de estos foros o de las plataformas, diga la orientación, pues ya irá a otro nivel. No hace cuenta que nosotros vamos a dar la doxa y que los otros den el episteme. Bueno, pues si son muy buenos, que hagan el presupuesto, pero de acuerdo a nuestra orientación. No nos van a decir en un momento determinado que vamos a hacer un Tren Maya, que quién sabe qué es eso, o en la refinería fulana, o lo que tú quieras y mandes. Cuando tenemos otras necesidades apremiantes, ¿cuáles? No las sé, solo tenemos que decidir nosotros. Pues yo voy por el lado de la educación, porque esto me dedico, ¿no? Obviamente, más aparece en educación, más procesos, etcétera. Pero bueno, también los médicos en la salud, qué sé yo, el dinero es de todos. Todos nos pertenece, punto. Y eso es algo que en el siglo XVIII se señala y hay que publicitarlo, mi estimado amigo. Hay que publicitarlo, hay que difundirlo. Esto es abierto tanto que nos quieran, aunque no nos quieran escuchar. Hay que decirlo, es lo público, es lo público. Por eso la gran pregunta, ¿y qué es lo público? Pues todo lo que está en el Estado es lo público. ¿Y quiénes? Pues nosotros también. Tu dinero, mi dinero, nuestro dinero. ¿Tú te lo vas a gastar en algo que ni tan siquiera me has dicho cuáles van a ser sus condiciones, ¿no? Porque si ustedes hablan, o si hablamos técnicamente y obviamente han leído el plan, pues eso lo que tiene menos de plan es el plan, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sería. Yo estoy a favor de la difusión. Hemos hablado aquí con el doctor Ladrón de Vara Cortés y le dije lo que se necesite, aunque sea cápsulas de las de radio, vaya, pero hablar del presupuesto y hablar de un impuesto y hablar de planeación y hablar de un programa específico, porque la gente tenemos que empoderarla, y eso no es con armas de ninguna manera, empoderarla haciéndole de su conocimiento sus derechos y los medios para exigir. México forma parte de ese contexto. Yo creo que podría ser y depende de nosotros, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que Osvaldo quiere preguntar. Adelante, Osvaldo. No te entiendo las señas. No se escucha el audio. Ya le dije que no, siempre no. No tiene audio. Se arrepintió porque lo van a oír. O si gusta escribirla en el chat quizá, y a partir de esto aquí el maestro Julio le da lectura. Pues adelante, como guste. Correcto, es una forma.
A ver, Erendita, tú estudiaste finanzas públicas, pregúntame. No te oímos. ¿Sí se escucha? Sí, ya, gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es con relación a las asimetrías de información y los costos de oportunidad, los costos transaccionales que existen en las malas decisiones, ¿no? Y que están implícitas dentro del presupuesto de egresos de la Federación, las metodologías y las técnicas en su elaboración. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctor? Bueno, recuerda que la técnica, disculpa la expresión, técnica es, y sigue la directriz de la ciencia. El problema no se va a resolver técnicamente si no nos subimos en el dox y sabemos a dónde vamos. Si nosotros no decimos que lo que el rumbo de la nación, del Estado, como tú quieras llamarlo, es hacia el norte, por decirlo de alguna manera, pues todo el andamiaje técnico te puede llevar, ¿no? Por eso yo les dije que nosotros establecemos el grupo en el poder legisla a su favor. Entonces, ¿a quiénes estamos seleccionando? Bueno, en este caso ya se seleccionó, ya ni modo, pero bueno, si es que se seleccionó una determinada estructura ideológica, pues hay que decir que sirva. Porque el estado de bienestar lo tenemos, ya lo dijimos, ¿no? Los pactos ya los firmamos, la Constitución ya lo dice, el programa está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que obviamente no queremos realmente hacer esos aspectos, llevarlos a cabo, pero lo peor, los ciudadanos no participamos. Mientras los ciudadanos no participemos en lo que nos corresponde, que en este caso te lo dejo nada más en cuidar nuestros dineros, es decir, el conjunto que ya son los dineros públicos, pues tú dirás, fíjate, seguramente ustedes observaron y se puso de moda dos elementos. Por una parte se hablaba de subejercicios y otra parte se hablaba de ahorros. Entonces, en la primera onda, pues todo el mundo, ay, qué bueno, ¿verdad? ¿Cómo que no gastó N millones de pesos, tantas necesidades? O qué bueno que ahorró esto. No, eso no son guisas particulares, esos no son intereses. El presupuesto es una ley, ya dijimos, contable, político, jurídico, todo lo que tú quieras, pero eso es una disposición, ya se discutió. Y en el contexto determinado ya se aceptó, bien o mal, ya ahí está. Lo único que queda es la aplicación, porque si tú no aplicas eso, estás violentando la ley y te demandan. Entonces, el hecho de que haya, por decirte algo, una universidad para finales del 2021 y tú no la cumplas porque hiciste un ahorro, no, pues yo no sé si hiciste un ahorro, no, yo que te voy a decir que aquí dice que tú tenías que hacer una universidad y no lo hiciste. ¿Y quién me va a penalizar? Pues la ley de la materia, te lo dice, la Ley General del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dice que si tú no cumples el presupuesto, palabras más, obviamente no es de memoria, ¿no? En tiempo y forma, la partida correspondiente o la aplicación del presupuesto, estás violentando la ley, punto. No es el caso que no se confunda del ahorro. Si tú, dado las características de A y solo A, que te costaba 20 pesos, lo haces en 10, pues eso es un ahorro, qué bueno. Pero si tú, el proyecto A con todas sus características, medio lo haces para que sea prima porque te vas a ahorrar X pesos, pues eso es incorrecto. Porque eso no está sujeto a la decisión del administrador. ¿Explico? Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo estas situaciones? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Tú dices, transparencia, pues tú sabes que no existe. ¿Sí? Los ORFIs, pues los ORFIs se sienten que son los patrones de los diputados, cuando los diputados son los patrones del ORFIs, y ni uno ni otro somos nosotros. Entonces, todo lo arreglan de esa manera. Entonces, tenemos que difundir que a nosotros nos corresponde, que realmente hay una transparencia, una rendición de cuentas, y que tú en cualquier momento lo puedes identificar. ¿Cómo? Hay un instrumento también que la legislación establece y que los ciudadanos creo que no hemos tomado en cuenta, y eso se llaman las contralorías sociales. Pleno derecho del ciudadano es una contraloría social, que tiene muchas ventajas para nosotros, que no somos políticos. Puede haber tantas como obra haya, y no son instituciones, sino cuerpos de trabajo. Si en una misma calle vas a pavimentar, vas a introducir agua potable y drenaje, si tú quieres, al menos son 3 obras. Pues ahí hay 3 contralorías, te unes con los vecinos.
Y entonces ya nada más vas a decir, a ver, no, la ley te dice, en primer lugar me presentas el proyecto. Oye, voy a hacer una fuente. No, quiero agua potable. Primer asunto. Segundo asunto, este proyecto va a ser con Osvaldo y le va a costar 1,000 pesos. No. ¿Por qué con Osvaldo y no con Rogelio? Porque este es mejor y cuesta 500. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la calidad de los materiales? 1, 2, 3, 4. Luego el proceso de administración y luego terminas. Y para tener el ejemplo del metro, desafortunadamente, que están mal los remaches, que ahora dicen que estuvieron mal, o que cambiaron las vías, o que las llantas, pues ese es tu problema, pero a mí me cumples. Y si no me cumples, como ahorita ya estuvieran presos. No sé si me explico. Eso es una Contraloría Social. ¿Y qué va a pasar? Gastos de administración, nada. Te entregan tu drenaje, tu alcantarillado y tus aceras y se acabó, te vas a tu casa. Ahora bien, no te cumplen porque no te remacharon, no te pusieron bien los tornillos, el material no era de primera, se ven las cuarteaduras, si es que así se dice, pues no lo aceptas y los denuncias. En el sentido de informar, de denunciar, ¿no? Después veremos los procesos penales. Pero sí, en el sentido de denunciar, oye, pues esto no es así, me dijiste ahí, esto es de... Esas son las cosas que tenemos que ir realizándolas. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve, siguiendo tu ejemplo, Heréndida, que reparen ahorita en la línea del 13, sin hablar, con mucho respeto de las muertes que hicieron, que hubo, ¿no? Con mucho respeto, pero ¿para qué sirve? ¿Cuántos millones más? ¿Cuántos costos de oportunidades? ¿Cómo es esto? ¿Sí? Yo le apuesto a la Contraloría Social, o bueno, una participación en general a la Contraloría, y estar pendiente del partido político. Me dices una plataforma electoral, tampoco es un acto gracioso del partido, la ley electoral se lo dice, y se lo dice al candidato, y se hace responsable, no porque vayan ahí de firma ante el notario, no, esto es obligatorio, vayas no al notario porque la ley lo dice, y lo aplicamos. Pero no podemos aplicar o exigir lo que no conocemos. Entonces lo primero es dejar de ser esotéricos y volvernos exotéricos. Tienes mucha chamba, Rogelio. Perdón. Ok. Muchas gracias, doctora. Tengo una pregunta de Osvaldo. Sí. Si me lo permiten leerla, doctor. Sí, adelante, por favor. Osvaldo nos comenta que es estudiante de Derecho de la universidad actualmente, el sistema escolarizado, y nos hace la siguiente pregunta. De acuerdo al artículo 4 del CPEUMM, también tengo derecho al sistema de becas y no aplica a la ley secundaria por la superioridad de la Constitución. Sí, recuerda que el principio es de la universalidad y de la generalidad, todos igualitos. Es el caso, si tú quieres aplicándolo, ya que estamos en estos, hablando de esta situación, de si te van a correr o no por admitirte en la universidad. Perdóname, pero el derecho es universal, interrelacionado y para todos, aunque sea pleonasmo. ¿Sí? Si llegamos a eso. Que no alcanza el tiempo, los horarios, la infraestructura, es tu problema, Estado, porque tú firmaste esos protocolos y nosotros estamos dando dinero. ¿No tienes creatividad? Pues puede haber un horario nocturno, está todo el domingo, la cuestión es que se aprenda, ¿no? ¿Me explico? Recuérdenlo, cuáles son las características de los derechos humanos: la universalidad, la indivisibilidad, la progresividad. No te digo que mañana admitas a 1 millón de alumnos, no, pero pues cada vez, por favor, que haya una serie de estos elementos para facilitar las cosas, ¿sí? Perdón, gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. ¿Alguien más que desee participar? Muy bien. Doctor Rogelio, no sé si gusta cerrar el evento. Sí, con todo gusto. Muchas gracias, maestro Julio.
pues antes que nada, dar mucho las gracias aquí a nuestro conferencista magistral, doctor Julio César Sosa. Muchísimas gracias por su participación. Es un honor para nosotros que haya estado con nosotros en esta plática, esta charla, este espacio de convivencia académica, científica que estamos tratando de montar y de construir. Definitivamente todas sus reflexiones pues nos hace realmente quedarnos ahí con muchos pendientes, muchas tareas que quizá como ciudadanos tenemos que hacer, ¿no? Ejercer esos derechos, ejercer realmente esa parte pública, ¿verdad? De esos presupuestos, pues que a final de cuentas lo estamos financiando entre todos y que quizás sí, ¿verdad? Nos falta desde, a lo mejor luego la comodidad de nuestras áreas de cada quien, pues no llegamos a ejercer todos esos derechos que a lo mejor tendríamos que estar haciendo, y como comunidad académica creo que tendría que ser nuestra misión. Excelente conferencia, muchísimas gracias, ¿verdad? Lo felicito, muy amable por todo este tiempo brindado aquí de manera altruista y pues cooperativa en este proyecto que tenemos. Muy amable, muchas gracias. También quisiera agradecer a todos los participantes. Es muy grato siempre ver pues a personas que nos están acompañando en cada uno de los eventos, que ya son pues participantes asiduos, maestro Héctor, en general, todos los que están aquí pues acompañándonos en cada uno de estos momentos. Igualmente a muchos estudiantes que veo que están por aquí, exalumnos, egresados y demás, que bueno, cada vez se va nutriendo más este grupo, y también a todas las personas nuevas que nos están acompañando por primera vez. Gracias por sus comentarios, por su participación, doctores, doctoras, maestros, estudiantes, pues bienvenidos aquí siempre. Este es un webinar que estamos haciendo cada mes con temas relacionados a nuestras líneas de investigación, nuestras áreas de interés, que es alrededor de las finanzas, de la investigación financiera, en general del área de negocios. Entonces, siéntanse también libres, y es la invitación que también hacemos a todos nuestros participantes en cada sesión, para si en algún momento pues quisieran también aprovechar este espacio para compartir algún proyecto, alguna temática, algún tema que pues quieran platicar con nosotros, véanlo también así como un espacio para difundir pues de manera pues colaborativa y entre amigos, ¿no? Realmente, porque es de alguna manera un tanto informal también, pero no por eso le quita la calidad ni el rigor de los temas que se están compartiendo. Entonces, hacer la invitación nuevamente. Aquí se dirigen con el maestro Julio, que coordina este evento, o con un servidor como coordinador del cuerpo académico, y más que bienvenidos. De momento lo estamos planeando mensuales, más o menos aquí la agenda la lleva el maestro Julio, pero bueno, si de repente se nos empiezan a juntar pues muchos participantes, pues ya veremos la periodicidad y lo tratamos de hacer más seguido, en fin, para irnos reuniendo y comentar aquí todos estos temas que son de interés de todos nosotros. Entonces queda abierta la invitación, y ojalá que nos sigan acompañando tanto como participantes como conferencistas en su momento, y pues nos vamos organizando y nos va a dar mucho gusto tenerlos por aquí. No sé si el maestro Julio tenga aquí algún comentario adicional sobre los temas que más o menos tengamos a lo mejor ya planeados para el siguiente mes. Creo que ya lo teníamos un poquito más cerrado, pero bueno, si no, también por nuestra página del cuerpo académico, que ahorita igual también nos lo puede pasar ahí, compartir en el chat del maestro Julio, o también por nuestro canal de Facebook, también, que tenemos ahí este tipo de información, y esperamos tenerlos por aquí cada mes con nosotros. Muy amables. Muchas gracias. Por mi parte, muchas gracias igualmente. Le agradezco mucho su atención y su paciencia. Muy amables. Hasta luego. Muchas gracias. Maestro Julio, no sé si tenemos por ahí del mes de julio, maestro Julio Almanza, para dar algún aviso. Todavía no. Sí, hago el comentario, nada más falta que nos confirmen definitivamente. El grupo de académicos de la Universidad de Anáhuac va a participar el siguiente mes con un tema de branding personal para profesionales de la investigación. Solamente falta que nos confirmen, igual quién será el conferencista. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Felicidades. Adiós, Héctor. Gusto saludar. Gracias. Igualmente, doctor. Felicidades. Gracias, doctor Rogelio. Muchas gracias, Julio. Adiós. Hasta luego.